Bendiciones para todos. Saludo de nuevo a quienes están llegando en este momento a esta transmisión en vivo a través de TikTok, a quienes están conmigo en este instante en la videollamada de Meet y también a quienes se están conectando a través de la red social de YouTube. Oramos a Dios para que nos permita dentro de poco, en pocos días, poder continuar transmitiendo este devocional, no solamente en estas redes sociales, sino en todas las que nos sea posible. Estamos a un puntico de conseguirlo. Gracias a quienes nos acompañan en este momento. Bueno, quiero empezar hoy con un tema bastante recurrente en la consulta pastoral, un tema que es la causa de mucho dolor emocional y de mucha frustración en la vida humana. Y se trata de lo siguiente: ¿quién de nosotros no ha sido víctima de la mentira y el engaño? ¿Y quién de nosotros no ha mentido y no ha engañado? Dos posturas. Bien que ya hayamos sido nosotros víctimas del engaño y la mentira, o también que nosotros seamos la causa del dolor emocional de otras personas, porque hemos engañado o hemos mentido. La mentira es una actitud, es un hábito muy dañino que tenemos la mayor parte de los seres humanos. Incluso hemos llegado a decir que la mentira es piadosa, que hay mentiras buenas, que hay mentiras que son simplemente pecados veniales. No hay pecados veniales, todos son pecados y todo pecado es mortal, porque nos separa de la presencia y de la gracia de Dios. Así que hoy vamos a abordar este tema de la mentira, diciéndole a Dios inicialmente nuestras palabras de siempre. Misericordioso Padre, venimos a tu presencia pidiendo perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que hemos hecho lo que no debíamos de hacer y lo que debíamos de hacer no lo hemos hecho. Te pedimos a Dios que perdones a todo aquel que llega a ti con un corazón arrepentido en esta mañana, por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, y que por el amor de Cristo nos concedas perdón, nos otorgues tu gracia y nos des la oportunidad de compartir este día contigo en absoluta y plena comunión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos también a quienes nos ofenden. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Así sea. La mentira y el autoengaño. Ese es el tema de nuestro devocional de hoy. Y para adentrarnos en este tema, tenemos dos textos bíblicos. El primero es Mateo 5:37, que dice: pero sea puesto a hablar sí, sí o no, no, porque lo que pasa de esto, del mal procede, del maligno procede. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 12, nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Bueno, este texto de Mateo está en el marco del Sermón de la Montaña. Mateo narra así aquel discurso clásico y que pasó a la posteridad, quizá de lo más relevante del ministerio de Cristo, cuando está enseñando acerca de jurar. Había una costumbre entre los judíos en aquella época de jurar por cualquier cosa. Se juraba por el cielo, por los papás, por el templo, se juraba por cualquier cosa que representara valor moral para la comunidad. Y se recurría al juramento porque el hombre en sí mismo se había degradado moralmente.
era muy complicado que a la persona le creyeran simplemente porque él lo dijo. Así que tenían que apoyar sus palabras en algo que significara respeto y que significara moralmente eh, algo que no estaríamos dispuestos a considerar que otra persona pudiera profanar ligeramente. O sea, cuando alguien juraba por el templo, por el cielo, por qué sé yo, entonces yo le daba crédito a eso. Santiago estuvo allí, él era uno de sus discípulos. Así que cuando Santiago escribe su epístola, también le dice a la iglesia, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Aquí lo está aclarando Santiago. Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Está recordando las palabras que Jesús dijo en aquel sermón del monte. Jesús dice que tú sí sea sí, tú no sea no, porque lo que pasa de aquí del maligno procede. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Hay dos reinos, el reino de la verdad y del amor, y el reino de la mentira, el engaño y el odio, y la muerte. Nosotros somos hijos y vivimos hijos de Dios, y vivimos en el reino de la verdad, el amor y la vida. El otro reino es el reino de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas viven en oscuridad, hablan mentiras y son hijos de la muerte, porque todas sus palabras conducen a la muerte. Así que obviamente Jesús decía, del maligno procede, porque toda mentira proviene del maligno. En los talleres que dicto de higiene espiritual, una de las cosas que enseño inicialmente, antes de adentrarnos a ese tema tan fascinante, es eliminar algunos hábitos pecaminosos de nuestra conducta diaria. Y el primero es el hábito a mentir. Porque cuando nosotros mentimos, somos emisarios y profetas de Satanás. La mentira no puede estar en los labios de un hijo de Dios, en absoluto. Jesús mismo lo dijo, del maligno proviene. Así que cuando nosotros mentimos, quien se está expresando desde nuestro corazón y a través de nuestros labios, no es el Espíritu Santo. No hay mentiras piadosas. Hay palabras diabólicas y satánicas que están saliendo de nuestros labios y que obedecen a ideas y pensamientos o sentimientos de nuestro corazón. Así que, hermanos, la verdad como un valor absoluto en la Biblia nos llama a ser veraces, sinceros con nosotros mismos ante Dios. El octavo mandamiento nos dice a nosotros no levantar falsos testimonios ni mentir. Para yo poder sentarme en un tribunal y decir la verdad, tengo que ser verdad, tengo que vivir la verdad, tengo que estar en comunión con Dios, porque solamente de mis labios puede salir la verdad. De mis labios no puede salir la mentira si yo realmente soy un hijo de Dios. Así que este imperativo moral que nos establece Dios desde tiempo atrás, antes del ministerio de Cristo, sobre no mentir, implica primero ser honestos y veraces con nosotros mismos. La verdad que nosotros decimos es la verdad que vimos con nuestros ojos, la verdad que sin lugar a dudas podemos testificar que así fue, que así ocurrieron las cosas. Bueno, la mentira desde el punto de vista psicológico tiene una forma de mirarse. Y mentirse a sí mismo desde la psicología o engañarse a sí mismo o no decirse la verdad es un proceso activo de la mente en el cual se filtra la realidad para proteger nuestra identidad o evitar el dolor. Filtramos la realidad. Pasamos la realidad por un sedazo. Escogemos qué queremos ver. Escogemos qué queremos aceptar de la realidad que ven nuestros ojos. Y eso lo hacemos desde la psicología, se explica, para proteger nuestra identidad
o evitarnos dolor emocional. Hay personas que no aceptan que están siendo dañados, que están siendo agredidos, que están en una relación tóxica por evitar el dolor que implicaría reconocerlo y apartarse. ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿qué dice la psicología? ¿Por qué la naturaleza humana incurre en esta conducta de decirse mentiras a sí mismo? Bueno, nos mentimos por tres causas, básicamente. La primera es porque padecemos de disonancia cognitiva. Es decir, tenemos problemas para ver la realidad en en su expresión más clara y más diáfana. Cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros valores, caemos en una mente que las justifique para no sentirnos como malas personas o hipócritas. Tenemos problemas para ver esa realidad. No somos capaces de mirar y decirnos nosotros mismos que estamos obrando mal. Tenemos disonancia cognitiva. Tenemos problemas para conocernos a nosotros mismos. Entonces, nuestras acciones no están coincidiendo con nuestros valores y ese es el cáncer de la iglesia. Yo creo que una de las causas que más argumenta a la gente en la calle para alejarse del evangelio, para no asistir a la iglesia o para atacar a Dios, es la hipocresía que ve reflejada en la conducta de la mayoría de los cristianos, de quienes nos decimos hijos de Dios. Porque de alguna forma, desde la perspectiva psicológica, nosotros padecemos disonancia cognitiva. No somos capaces de advertir que nuestros actos no corresponden a los valores que decimos eh, abarcar o esbozar o tener por ser cristianos. Creamos una mentira siempre. Estamos justificando nuestra conducta creando mentiras que justifiquen esa conducta. Estamos tratando de maquillar con textos bíblicos, con posturas morales, aquello que nosotros sabemos en conciencia que no está bien hecho. Así que eso se llama disonancia cognitiva. La otra razón por la que mentimos es para proteger nuestro ego. Tenemos una medida de amor propio, tenemos una imagen de nosotros mismos que queremos conservar y que queremos preservar. Si cometemos un error grave, es más fácil culpar a las circunstancias o a otras personas que aceptar una debilidad propia que dañe nuestra autoestima. Es que yo lo tuve que hacer, me dicen muchas personas cuando quieren justificar un aborto, porque era que yo no podía, porque era que esto, porque era que en mi casa, porque no podía. Así que justificar una acción moralmente deplorable no es fácil. Decir, lo asesiné porque fui cobarde, lo asesiné porque no valoré la vida, lo asesoré porque no conocía a Dios, qué sé yo. Es más fácil decir que las circunstancias me obligaron. Yo soy una víctima de las circunstancias. Yo soy una víctima de las personas que me presionan. Y es más fácil culpar a otras personas o a las circunstancias de nuestros actos, porque de esa manera nosotros protegemos nuestra autoestima. A toda costa queremos justificar nuestra conducta para quedar bien con nosotros mismos. Y la tercera causa más común desde la psicología por la cual los seres humanos mentimos y nos mentimos a nosotros mismos sobre todo, es para evitar el dolor. Mentirse sobre la gravedad de un problema es un hábito dañino. Una relación tóxica, por ejemplo, una conducta inadecuada en tu hogar, en tu relación de pareja, qué sé yo. Cada uno de nosotros sabrá en qué manera o en qué medida se ha mentido a sí mismo para evitarse dolor. Hay mamás que nunca quieren ver lo que hacen sus hijos. Siempre sus hijos son inocentes, son víctimas de la sociedad. Mi hijo no es malo, lo que pasa es que tiene amigos que lo incitan a consumir drogas, pero él no es malo. Nadie lo está obligando a consumir drogas. Si algún día lo hizo, fue porque quiso hacerlo. Y si algún día eligió tener malas amistades, fue porque quiso hacerlo.
Pero las mamás les cuesta trabajo eso, porque quieren evitar el dolor de aceptar la desgracia en la crianza de sus hijos o de ver la situación en la que está cada uno de sus hijos. Hacer esto le permite a aquellas personas que incurren en esta conducta posponer el sufrimiento de tomar una decisión difícil. Aceptar que estoy en una relación que me daña, que estoy en una relación que me subyuga, que me esclaviza, que me devalúa moral y personalmente cada día, no es fácil. Entonces yo pospongo esa situación, sigo viendo a mi esposo o a mi esposa como una buena persona y lo justifico y lo defiendo, porque quiero evitarme a mí mismo el hecho de tener que sufrir el dolor de aceptar esa pérdida. Así que tres cosas desde la psicología. La primera, evitar el dolor, como lo acabamos de decir. La segunda, proteger el ego, aquella conducta en la cual nosotros no somos coherentes entre lo que decimos y pensamos, entre nuestra forma de actuar y nuestros valores éticos y morales. Y entonces estamos diciendo mentiras. Estamos echándole la culpa o a su, ¿cómo se llama? Descargando la culpa o el motivo de esa conducta nuestra a las circunstancias o a otras personas. Y la tercera es la disonancia cognitiva, aquella incapacidad que tenemos de mirar nuestra propia realidad. Bueno, vamos a mirar entonces las formas más comunes en que nosotros los seres humanos nos mentimos a nosotros mismos. Y de nuevo vamos a hablar de tres solamente. La racionalización. Dar excusas lógicas para comportamientos irracionales. No es que yo sea perezoso. Lo que pasa es que yo estoy esperando el momento adecuado para poder actuar. Aquella persona que está procrastinando siempre enfrentar su pobreza, tener que trabajar más duro, tener que hacer, obligarse a ser más dedicado y más constante en lo que está haciendo. Siempre tiene excusas lógicas para un comportamiento que no tiene sentido. No tiene sentido que siempre esté deprimido o, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diríamos? O yo digo sobando, pues acariciando la depresión, autocompadeciéndose. Entonces se autocompadece, se levanta a las 9 de la mañana, a las 9:30, piensa si lo hago, no lo hago, no. Lo que pasa es que para qué madrugo tanto si todo el mundo se levanta a las 8 de la mañana, qué pereza, qué pena que la gente me vea a mí pidiendo favores, pidiendo empleo, que toda la gente sepa que yo estoy en la calle desde temprano buscando empleo, buscando qué hacer. Ese tipo de racionalización absurda que hace que nosotros justifiquemos aparentemente con cierto grado de razón conductas irracionales, porque no tiene sentido lo que estamos tratando de justificar. La negación, simplemente ignorar la evidencia que tenemos frente a nuestros ojos. Ya nos referíamos a esto hace un momento. Yo me niego a creer que mi mamá es tóxica y que está acabando con mi matrimonio. Yo me niego a creer esto o aquello. A veces nos negamos a creer lo que ya es un hecho frente a nosotros, precisamente por evitarnos el dolor, por evitarnos el trauma emocional de enfrentar esa situación. Y en tercer lugar, somos mentirosos. Una de las maneras de ser mentirosos con nosotros mismos es la proyección. Atribuir a los demás los deseos que nos negamos a ver en nosotros mismos. Yo no soy el altanero, yo no soy grosero. Ella es la que es grosera y me levanta la voz, entonces yo tengo que ocupar mi lugar y hacerme respetar. Yo no soy irresponsable. Ella no comprende los motivos que tengo para actuar de esta manera, o él no comprende esos motivos que tengo. Así que tres maneras
en las que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, racionalizando y justificando lo injustificable, negándonos a mirar la realidad y proyectando en otros nuestras propias falencias, nuestros errores. El costo que tenemos que pagar por esto es un costo grande. Es decir, cuando nosotros recurrimos desde la psicología, estamos hablando a la mentira, es probable que tengamos o obtengamos un beneficio temporal. Es probable que protejamos nuestro ego, es probable que nos protejamos a nosotros mismos, que justificando lo injustificable, los demás puedan seguir tolerándonos, quizá, qué sé yo, lo que estemos buscando. Pero cuando eso se hace un hábito permanente en nuestra conducta diaria, entonces en el tiempo corto, en el mediano y largo plazo, vamos a tener las siguientes 3 consecuencias básicas. El estancamiento. Y ojo con esta frase que voy a decirles. El crecimiento personal se detiene donde empieza el autoengaño. En el primer momento en que tú empiezas a decirte mentiras, a creerte esas mentiras, a cultivar esos hábitos dañinos, dejaste de crecer personalmente. Cuando una persona no acepta algo que tiene que mejorar, nunca lo va a cambiar. Así que esa es una de las consecuencias que vamos a tener en nosotros cuando hemos incurrido por tiempo largo y hemos tenido esta manía, nefasta de mentir y de decirnos mentiras. Detiene nuestro crecimiento personal. Nunca vamos a crecer en valores y en moral como seres humanos. Y nunca vamos a crecer en Dios. Ojo con esto. Muchas personas me dicen a mí en consejería pastoral, yo tengo tantos años de ser cristiano, yo tengo tantos años de leer la Biblia y siento que me falta algo, siento que no soy capaz, siento que siempre la Biblia me confronta, me demanda. Y la pregunta es, ¿qué piensan de esto tus seres queridos? ¿Qué piensan de esto tus círculos más cercanos? Bueno, padre, para serle honesto, la mayor parte de la gente cree que yo soy un hipócrita y me dicen hipócrita. Y la pregunta obvia es, ¿y tú por qué crees que están haciendo eso? ¿Por qué crees que esa es la impresión que tú estás dando? No, no sé. Yo creo que tengo que orar más, pedirle al Espíritu Santo que me ayude. Dios me cambia. No es por obra, sino por fe. Así que yo voy a tener la fe de que Dios esté cambiando mi vida. Y lo que sucede es que esta persona está estancada personalmente. Su crecimiento personal está estancado, está bloqueado. Y si su pensamiento, su crecimiento como persona está bloqueado, obviamente está bloqueado también su crecimiento espiritual. A veces queremos engañar a Dios. A veces nos decimos a nosotros mismos, es que Dios sabe cómo soy yo, es que Dios sabe quién soy yo, es que Dios me acepta tal como yo soy porque Él es un Dios amoroso. Qué gran mentira, hermano. Él no te acepta fornicando. Él no te acepta en conductas sexuales inadecuadas. Él no te acepta diciendo mentiras. Él no te acepta estafando ni haciendo negocios con ventaja. No te digas mentiras. Él no te acepta así. Que te ama, sí te ama. Que quiere que tú cambies, sí, pero estás estancado. Siempre vas a estar en el estancamiento donde en medio del problema estás diciéndole a Dios, hágame un milagro, haga usted lo que yo le estoy pidiendo, por favor, sáqueme de esta dificultad, por favor, haga que mi mamá cambie, por favor, haga que mi esposo, que mi esposa cambie, por favor, deme un nuevo empleo. Y Dios a veces no nos responde como nosotros queremos. A veces permite ciertos niveles de angustia y desesperanza en nuestro corazón
por si algún momento nosotros podemos recapacitar y decir hasta dónde yo tengo parte en esto que me está sucediendo. El estancamiento es lo que hace que nosotros no tengamos un crecimiento espiritual adecuado, ni tampoco un desarrollo personal adecuado. Vamos a continuar hablando entonces de otra consecuencia de esta conducta, es la pérdida de identidad. Es que llega un momento en que yo me digo o me he dicho a mí mismo tanto una mentira que ya no puedo reversarla. Codifiqué mi mente que yo soy eso que me estoy diciendo, al punto de llegar a crear trauma o conflicto interno en mí porque ya empiezo a no aceptarme. Yo puedo asegurar o jurar, como nos advierten los textos del inicio, que yo soy una buena persona, que yo tengo conciencia, que yo quiero hacer las cosas y me he forjado tanto una imagen falsa de mí mismo que desmoronarla, quitarla y volver a empezar como Dios me propone, casi que llega a ser una tarea imposible. Es muy difícil distinguir entonces entre quiénes somos realmente y aquella imagen que nos hemos hecho de nosotros mismos. Y bueno, cuando nosotros hemos incurrido en esta conducta, entonces terminamos tomando malas decisiones. Terminamos tomando decisiones erradas en nuestra relación esponsal con nuestra esposa, nuestros hijos, en nuestras relaciones familiares. Tomamos malas decisiones con respecto al trabajo que desarrollamos, porque tomamos decisiones en base a información falsa, a mentiras que nosotros mismos nos hemos dicho y que nos hemos creído. Quizá hemos tomado decisiones erradas sobre la carrera que tenemos, sobre nuestra salud o sobre las relaciones equivocadas que muchos de nosotros tenemos o tuvimos en el pasado. Ahora miremos este hábito de mentirnos a nosotros mismos desde la perspectiva cristiana, ya no desde la psicología. ¿Qué nos dice la Biblia? Decíamos hace un momento que la Biblia o la Sagrada Escritura nos habla de la verdad como un valor absoluto. Nos llama a ser veraces y sinceros, primero con nosotros mismos y luego con el prójimo y con Dios al mismo tiempo. No podemos nosotros ser honestos con Dios si no somos honestos con nosotros mismos, porque nosotros entonces estamos diciéndole a Dios o hablándole a Dios desde una personalidad que no es nuestra. Dios quiere hablar con el mentiroso que hay en ti, con el fornicario que hay en ti. Dios quiere hablar con el estafador, con el engañador, con el fraude que hay permanentemente en ti y en tus palabras. Con eso es que Dios quiere hablar. Dios quiere hablar con tu odio, con tu resentimiento. Dios quiere hablar con aquellas cosas que es necesario que Él cambie, que Él restaure, porque Él necesita que nosotros tengamos una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo inicio. Ese es su amor. Así que desde la perspectiva cristiana, la verdad es un valor absoluto. Las escrituras no tocan el tema de la verdad como lo acabamos de mencionar desde la psicología, como una falla psicológica, sino que la escritura presenta la mentira como un obstáculo para poder alcanzar la libertad. Esa libertad que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Si tratamos de llevar una vida cristiana basados en mentiras, ese autoengaño, lo único que evidencia es que nuestro crecimiento personal y espiritual está estancado. No podemos alcanzar la libertad espiritual que ofrece Cristo Jesús en el Evangelio.
si partimos de mentiras y constantemente nos estamos diciendo mentiras? En el contexto bíblico, la verdad no es un concepto etéreo o subjetivo. Si hay un grupo de 10 personas, yo puedo preguntarles a todas, ¿qué es la verdad? Juan me va a decir algo, Pedro me va a decir algo, usted que me está escuchando tendrá otro concepto de la verdad. Pero Jesús nos dice categóricamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto en la Biblia. La verdad tiene nombre. La verdad se llama Cristo Jesús. Y cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros le dijimos, Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón y quiero que tomes las riendas de mi vida, porque en este momento pido perdón por mis pecados y renuncio a Satanás. Quiero que escribas estas palabras en el libro de la vida. Quiero que hoy se escriba en el libro de la vida que siendo las 7 y algo de la mañana de un 4 de febrero, perdón, del año 2026, yo vuelvo a empezar. Ahora comprendí que estaba estancado. Ahora comprendí que no podía crecer personal ni espiritualmente y que necesito volver a empezar. Cuando nosotros le decimos así a Cristo Jesús, la verdad viene a habitar en nuestro corazón. Es imposible que si Cristo Jesús, que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de nuestros labios salga la mentira y el engaño. Decíamos en el devocional de ayer que de nuestro corazón deben emanar ríos de agua viva. La vida, aquellas palabras que otorgan a quien nos escucha una nueva oportunidad. Aquellas palabras que salen de nuestros labios e invitan a los demás a renunciar al pecado, a echar fuera a los demonios, a sanar las enfermedades en el nombre de Jesús. Primero, desde el punto de vista bíblico, empecemos elaborando un diagnóstico de nosotros mismos. Y para eso tenemos que considerar lo que la Biblia nos dice a través del profeta Jeremías. En el capítulo 17, en el versículo 9, Jeremías es un profeta que hemos tenido mucho en consideración en estos días, en estos devocionales. Dice Jeremías, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Jeremías decía, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo creo que hay ríos de agua viva fluyendo de mi corazón a través de mis labios. Pero tengo que tener cuidado porque mi corazón es engañoso. Porque yo tengo la inclinación a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque es posible que yo esté hablando desde mi justicia propia y no desde la pureza de la verdad y la santidad divina. Cuando Jeremías dice que el corazón es engañoso, no significa que somos malos por naturaleza. No quiere decir que Dios, cuando nos dio su imagen y su semejanza, nos hizo malos. No quiere decir lo que dice el esoterismo y el ocultismo, que nosotros somos dioses y demonios al mismo tiempo, que el bien y el mal tienen que habitar armónicamente en nuestro corazón. Esa es una mentira satánica, esa es una forma de justificar y actualizar las palabras de Satanás a Eva cuando la tentó y le dijo, es que Dios sabe que el día que ustedes conozcan el mal van a ser iguales a Dios. ¡Qué mentira! La consecuencia fue todo lo contrario. La realidad fue todo lo contrario. Y ahora todavía la nueva era y toda filosofía y teosofía oriental nos está hablando del Yemayá. Nos está hablando que en el fondo de nuestro corazón habita el mal y también habita el bien y que así nos hizo Dios. Mentiras de Satanás. Así no te hizo Dios. Dios no te hizo para conocer el mal. Dios no te hizo con una conciencia orientada al mal. Tuvo que venir la tentación de Satanás para degradar nuestra naturaleza. Así que cuando Jeremías nos dice que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas, no se está refiriendo a tu creación primigenia, se está refiriendo a la consecuencia del pecado.
No somos malos por naturaleza. No heredamos esa naturaleza pecaminosa de Dios. Por el contrario, heredamos su imagen y su semejanza. Lo que Jeremías quiere decir es que nuestras emociones influenciadas por el pecado a menudo nos nublan el juicio, haciéndonos creer nuestras propias excusas o mentiras para evitar el arrepentimiento o el cambio. Ese autoexamen, el primer punto que estamos tratando desde la perspectiva bíblica con respecto a la mentira, es importante que lo hagamos. Jeremías nos está invitando a considerar, a evaluar con lupa qué hay en nuestro corazón, si hay engaño o no hay engaño. Y nos engañamos porque nosotros creemos que nuestra justicia es un valor absoluto. No renunciamos a nuestra justicia. Hay algo en lo que tú y yo erramos como cristianos, y es que no renunciamos a nuestra lógica, a nuestra justicia. A mí me parece que esto debe ser así. A mí me parece que Dios está equivocado. A mí me parece que lo correcto en la iglesia es que se haga esto. A mí me parece y a mí me parece. Yo creo que esto debe manejarse de esta manera. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, se refiere a esto del corazón engañoso de esta manera. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Porque el que se cree que es algo, o sea, el que se cree que tiene la razón, el que se cree la última palabra, el que se cree el punto de referencia en toda discusión, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando yo me entrego a Dios, debo entregarle mi razón, debo entregarle mis conceptos, mis criterios sobre lo bueno y lo malo. Debo borrar el pizarrón de mi corazón donde Satanás por años escribió sus mentiras, y debo dejar ese tablero limpio para que Dios empiece a escribir allí cada mañana en este devocional lo que Él quiere que seamos nosotros. Siempre hemos dicho que en estos devocionales estamos dispuestos para que Dios nos ministre, escriba en nuestro corazón su palabra, y luego nosotros pasar en su presencia este día con el corazón abierto, siendo testigos a los demás de la obra de Dios en nosotros. Desde esta perspectiva de Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, el autoengaño ocurre cuando intentamos manejar una imagen de nosotros mismos que no corresponde con la realidad frente a Dios. ¿Qué opina Dios de ti? ¿Qué opina Dios de ti? Si serás capaz de manejar 100, 200, 300, 1.000 millones de pesos sin traicionarlo. Si hace apenas unos años, cuando escasamente y con mucho esfuerzo te ganabas 1.000.000, 1.200.000 o 1.300.000 pesos, el 80% de ese dinero lo utilizabas para satisfacer el apetito de la carne y tus sentidos depravados en mujeres, alcohol, cigarrillos y otro tipo de cosas. Y para poder hacerlo tenías que decir mentiras, engañar a tu esposa, a tus hijos, engañarte a ti mismo. Entonces ahora, porque ya tú llevas 4 o 5 años en el Evangelio, le estás diciendo a Dios: decreto en mi vida prosperidad. No, es que eso no se trata de decretar, hermano. Se trata de tener una relación diáfana con Dios y poder preguntarme a mí mismo si ya están los elementos necesarios creados dentro de mí para que Dios me confíe el manejo de algo que deterioró mi vida y que causó tanto daño y tanto dolor en otras personas. ¿Cómo te mira Dios? ¿Qué concepto tiene Dios de ti? Es importante que hoy nos hagamos esta pregunta.
es importante que hoy nos digamos esa verdad para que no le pidamos a Dios cosas imposibles. ¿Qué te asegura a ti que si hoy tuvieras 500.000 millones de pesos no le darías la espalda a Dios? Que el orgullo y la vanagloria no se apoderarían de ti. ¿Qué te asegura a ti que tú no estuvieras dando testimonio, incluso en la misma iglesia? Dios me bendijo y puso en mis manos esta cantidad de dinero, porque yo hice esto, porque yo fui bueno, porque yo y yo y yo y yo y yo. ¿Cuál es el antídoto, según la Biblia, para no decirnos mentiras? Lo primero es comprender que que la verdad es la primera causal de la liberación. En un proceso de exorcismo, en un proceso de liberación, es imposible conseguir la acción eficaz del Espíritu Santo si no se trabaja sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es mi verdad? Yo realmente estoy aquí porque creo y sé que Dios puede libertarme y empezar una nueva vida. Lo anhelo de todo mi corazón porque me cansó la vida que yo llevaba. O simplemente estoy aquí porque me dijeron que usted impone las manos, me quita lo que yo tengo y yo puedo seguir mi vida como siempre la he llevado. Para la Biblia, la solución no es un juicio severo, sino la exposición a la luz. Cuando nosotros estamos en un cuarto oscuro, sin luz, no es posible que miremos cuántas manchas tenemos en nuestro vestido. Pero cuando dejamos, como decíamos ayer, cuando abrimos la ventana y permitamos que esa luz que siempre ha estado allí ingrese, entonces podemos ver cuánta suciedad hay en nuestro vestido. Como no podemos ver la mancha en nuestra ropa, estamos a oscuras. Hermano, si tú hoy reconoces que te cuesta trabajo aceptar tus errores, mirarte en el espejo y decirte tu propia verdad, es porque hay oscuridad espiritual en tu vida. En tus ojos espirituales y en tus ojos naturales hay una venda que no te permite ver la luz. Y la luz es el evangelio de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Un texto que nos invita a considerar este punto está en el Salmo 139, entre los versículos 23 a 24. Quizá el texto bíblico que en lo personal más leo, más me motiva y más cautiva mi meditación. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué pensaba David cuando escribió este salmo? ¿No estaría considerando lo mismo que nosotros en este día? ¿No estaría considerando que su vida necesitaba ser cambiada y transformada? Porque constantemente su vida terminaba diciéndole y enrostrándole en su propia cara la mentira y la falacia, la ilusión en la que él estaba montado, o las mentiras que sus enemigos y las personas a su alrededor querían tejer sobre su vida. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Tenía que ser un hombre muy tocado por Dios para expresar estas palabras. El salmista reconoce sus propias limitaciones. Acepta que no siempre puede mirar sus propias mentiras. Si tú sientes, hermano, que hay mentira en tu vida, en algún área, es probable que nosotros en algunas áreas de nuestra vida ya estemos caminando en la verdad, pero no en todas. Si sentimos o si tú sientes que hay en algún área de tu vida
todavía existe la mentira, te invito a cambiar la forma de pensar. No sigas diciendo no puedo cambiar. Sigue diciendo en lugar de eso estoy siendo probado. No reconozcas la derrota. Sé y Dios sabe que te cuesta. Sé y Dios sabe que nos cuesta vencernos a nosotros mismos, que nos amamos demasiado y como dice la psicología, mentimos para proteger nuestro ego, nuestra autoestima. Pero Dios nos quiere completos, un abandono completo. Mi dignidad es Dios. La fuente de mi fuerza es Dios. Lo que me hace a mí poder caminar con la frente alta es Dios en mí. Es la verdad de Dios en mí. Lo que me hace a mí poder sufrir los desengaños de este mundo es la humildad y el amor de Dios que hay en mi corazón. Estoy siendo probado. Y cuando yo pienso que estoy siendo probado, entonces me reto a mí mismo y me propongo hoy cambiar algo. Como producto de este devocional, yo te invito, hermano, para que tú hoy, te prometas a ti mismo y le prometas a Dios no decir mentiras, ni una sola. Cuando creas que vas a decir mentira, di tú estoy siendo probado y no lo hagas y me cuentas mañana la experiencia. No es para nada fácil. Créeme que para nada es fácil. No es sencillo no vivir en la mentira. Satanás es la mentira. Que tu palabra sea sí o no, porque lo que pasa de ahí, del maligno proviene. Santiago nos dice para que no caigan en condenación. Muchas personas piensan equivocadamente que son salvos, que su nombre está escrito en el libro de la vida y siguen viviendo en la mentira, en una falsa idea o imagen de sí mismos. Oremos. Padre, hoy me acerco a ti reconociendo que a menudo el lugar donde más me pierdo es dentro de mis propios pensamientos. Te pido perdón por las veces en que he preferido la comodidad de una mentira antes que la incomodidad de la verdad, porque las veces en que he disfrazado mi miedo de prudencia y mi falta de amor son simplemente falta de amor por la justicia. Tú que sondeas las profundidades del espíritu, ayúdame a derribar las fortalezas del autoengaño que he construido para proteger mi orgullo. Dame la valentía de quitarme las máscaras, sabiendo que en tu presencia no necesito fingir, porque tú ya me conoces y porque así me amas. Te pido que tu espíritu sea una lámpara que ilumine los rincones más oscuros de mi mente. Ayúdame a identificar esas narrativas falsas que me estancan y que me impiden crecer. No permitas que mis propias excusas me mantengan cautivo, sino que tu voluntad me haga verdaderamente libre. Dame un corazón humilde para aceptar mis debilidades y una voluntad firme para caminar en integridad. Que mi vida sea un reflejo de tu luz, empezando por la transparencia conmigo mismo. Amén. Dios Padre misericordioso y eterno, que no quieres que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Tenga misericordia de ti, hermano, en esta mañana. Haga resplandecer sobre ti su rostro y te conceda la paz. Y yo te absuelvo de todo pecado. Si este mensaje causa en ti ánimo de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. En el